Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, ya están finalizando este curso. Antes que nada, quiero agradecer a mi colega Romina Sánchez por la invitación. Ahora paso a presentarme. Soy Vilma Pigliapoco, soy farmacéutica, especialista en farmacia hospitalaria y en oncohematopediátrica, entre otras cosas. Trabajo en el Hospital Pedro de Lizalde, ahí me dedico a la oncohematología, a los cuidados paliativos y a la farmacovigilancia. Bueno, y he sido invitada para darles eh, la última clase de este curso, así que será esta la última clase, luego tendrán el examen final y darán por cumplido el curso. Bueno, entonces en esta clase vamos a ver la resolución ministerial 1547 del 2007. Vamos a hablar un poco de trazabilidad y validación, obviamente siempre referida a la esterilización. Bueno, vamos a iniciar con la resolución ministerial 1547 del año 2007, donde esta resolución es una guía de procedimientos y métodos de esterilización y desinfección para establecimientos de salud, tanto públicos como privados, lo que se incorpora al Programa Nacional de Garantía de Calidad a la Atención Médica, derogándose la resolución 387 del año 2004. En esta resolución hay distintos puntos para verse. Como dije anteriormente, es una recomendación y está dividido en procedimientos generales, donde vamos a ver la clasificación de los productos de uso médico, vamos a hablar del prelavado, de la recepción y clasificación, del lavado, de los enjuagues, secado, lubricado, de la inspección final que se debe hacer, del clasificado y de la selección del método, del armado y el acondicionamiento, del envasado, del tipo de envoltorios, del cierre de los paquetes, del rotulado, del almacenado y por último de la dispensación. Y en otro punto vamos a ver métodos de desinfección y esterilización, donde, bueno, vamos a ahondar un poquito en la desinfección, en los niveles de desinfección, cómo puede ser esa desinfección y luego la esterilización y los distintos métodos de esterilización, donde les adelanto que no me voy a detener en cada método porque eso ya lo han visto en otras clases. Luego pasamos al punto de control de calidad de los procesos de esterilización, donde vamos a hablar un poquito del control de esos procesos y de los equipamientos, de los controles físicos, químicos y biológicos y por último de la higiene y cuidados del área en sí de esterilización. Entonces vamos a hablar un poquito de las medidas de higiene y sanitización y de las medidas de seguridad. Bueno, entonces vamos a empezar por los procedimientos generales. Entonces, dentro de los procedimientos generales vamos a ver la clasificación de los productos de uso médico. Esta clasificación es de acuerdo al riesgo de infección que implica su uso y se pueden agrupar en distintas categorías: materiales críticos, materiales semicríticos y materiales no críticos. Los materiales críticos son aquellos que se ponen en contacto de forma directa o indirecta con los tejidos o cavidades y con el corriente sanguíneo del paciente. Estos materiales deben esterilizarse. Por ejemplo, los instrumentales, las gasas quirúrgicas, etc. Dentro de los materiales semicríticos son los que se ponen en contacto directa o indirectamente con las mucosas, pero intactas del paciente. Estos se deben esterilizar o se debe realizar una desinfección de alto nivel. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, los equipos de reanimación, los circuitos de anestesia. Y por último, los materiales no críticos, que son aquellos que en forma directa o indirecta se ponen en contacto con la piel intacta. Estos deben ser sometidos a una desinfección de bajo nivel o de nivel intermedio. Acá podemos encontrar las piletas, las camas, las camillas, las sillas de ruedas, etc.
Ahora continuamos con el prelavado. ¿Qué es el prelavado? Es el proceso de remover la materia orgánica residual inmediatamente después del uso de esos productos médicos, con el objeto de brindar protección al personal que los manipula y evitar también el deterioro de estos productos. ¿Cómo es la técnica? Sumergir los productos en la solución limpiadora. Obviamente que esa solución limpiadora deben ser detergentes enzimáticos formulados para el uso médico, deben actuar en el tiempo indicado por el fabricante. Luego se debe descartar ese líquido y se deben transportar los materiales en contenedores rígidos, preferentemente con tapas o en bolsas impermeables a la central de esterilización. El prelavado nunca se debe realizar en la central de esterilización, sino que se hace en el lugar donde se hizo la práctica médica, odontológica o la práctica que sea necesaria. Se hace el prelavado y luego se lleva a la central de esterilización. Entonces, luego de ese prelavado que se lleva a la central de esterilización, se va a hacer la recepción y la clasificación. En la central de esterilización se debe contar y controlar. Luego se hace un registro del ingreso de ese producto y se diferencia entre material prelavado y material limpio. No se debe usar los mismos mostradores para los distintos materiales. Si no se dispone de un espacio físico para separar o tener dos mostradores, lo que se puede hacer es establecer distintos horarios de recepción. Un horario para el material prelavado y un horario para el material limpio. Obviamente que entre la recepción de uno y otro debe haber una correcta limpieza de esos mostradores. Bueno, entonces luego del prelavado, de la recepción y de la clasificación se pasa al lavado. El lavado se puede hacer manualmente, mecánicamente o por ultrasonido. El lavado se va a hacer utilizando detergentes enzimáticos formulados para uso médico, aprobados por la autoridad sanitaria competente, en nuestro caso es la ANMAT. Se pueden usar cepillos de cerdas blandas y agua a temperatura no mayor a 40-45 grados centígrados. El personal que hace el lavado debe tener una vestimenta acorde, debe llevar camisolina impermeable, guantes impermeables, protector ocular y barbijo. En el caso de las lavadoras mecánicas y la de ultrasonido, realizan el proceso completo, que es la ventaja que tienen. Hacen el lavado, el enjuague y el secado en el interior de la cámara del equipo o en módulos sucesivos. Entonces, este proceso puede considerarse más seguro ya que evita cortes, lastimaduras, salpicaduras, a diferencia del lavado manual, donde va a haber que ser más cuidadoso para evitar esto, evitar salpicaduras, evitar cortes, lastimaduras. Por eso también es muy importante la correcta protección del personal que hace el lavado. Ahora vemos algunas recomendaciones que nos da también esta resolución ministerial a la hora de hacer el lavado. El instrumental nunca debe exponerse a soluciones salinas. Si el instrumental ha estado en contacto con sustancias cáusticas, hay que eliminarlas inmediatamente para que no se dañe el instrumental. Tanto el prelavado, el lavado y el enjuague debe hacerse con agua potable, con agua corriente. Lo ideal para hacer un correcto lavado es desmontar cada instrumento lo más que se pueda para poder hacer una limpieza profunda, luego el enjuague y un posterior secado. En el caso de las lavadoras y los contenedores que se utilicen, deben encontrarse en perfecto estado de higiene.
Para eso, obviamente, se van a aplicar las normas de limpieza de cada institución para cada equipo, ¿sí? Si las lavadoras o los contenedores no están perfectamente limpias, muchas veces actúan como vectores de contaminación, los famosos biofilm de los elementos que uno lava. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Bueno, y tampoco exponer al material a soluciones de hipoclorito de sodio o de iodopovidona jabonosa. Continuando con las etapas, entonces, ya hicimos el prelavado, la recepción, la clasificación, el lavado, ahora vamos al enjuague final, que se debe enjuagar muy bien y con suficiente cantidad de agua corriente. No lo ponemos en contenedores para enjuagar, sino que hacemos correr el agua. El agua tiene que ser de una calidad potable a fin de asegurar la eliminación de la solución limpiadora. Luego se hace el secado, que se realiza inmediatamente luego del enjuague para evitar la contaminación posterior y el deterioro también del material. Puede hacerse un secado manual, que se deben utilizar paños de tela absorbente o de fibra celulosa, lógicamente limpios y destinados para ese fin. También se puede utilizar aire filtrado o máquinas secadoras o estufas secadoras. Se recomienda que el secado sea muy cuidadoso del interior en el caso donde haya productos con lúmenes, en los ensambles de los instrumentos y en todo otro intersticio que se acumule agua, sobre todo para evitar la corrosión o el daño de esos instrumentos. Y por último, el lubricado. Bueno, no en todos los casos se hace el lubricado, sino que solo se realiza en los casos que el fabricante lo indique. Y obviamente la solución lubricante debe ser compatible con el agente esterilizante, ¿sí? Debe ser elaborada para esterilización. Luego continuamos con la inspección final, donde vamos a ver la limpieza, el secado, el funcionamiento de los cierres, si hay presencia de roturas, de pelusas, de hilachas y que haya correspondencia de las partes, una vez armado el producto nuevamente. Luego se va a clasificar y seleccionar el método de esterilización. Los elementos se van a clasificar o agrupar de acuerdo al sector a que pertenece o al tipo de material. Y la elección del método de esterilización va a ser de acuerdo al producto de uso médico que tengamos, que se trate. Luego se va a hacer el armado y el acondicionado. El armado y el contenido de un paquete debe corresponder a la necesidad y a la facilidad de uso y también a la seguridad del procedimiento. Un paquete debe contener una cantidad tal de material para un solo procedimiento. Debe permitir un fácil uso de ese contenido, entonces debe ser un tamaño, un orden, debe mantener una apertura aséptica y debe permitir la libre circulación del agente esterilizante. Y el envasado tiene como objeto la guarda estéril de ese material hasta su uso. Estas dos condiciones son independientemente del método de esterilización aplicado. Tiene que ver con el tipo de envoltorio utilizado. Entonces ahora vamos a ver los tipos de envoltorios. Estos envoltorios deben cumplir con las normas nacionales o internacionales o la normativa que esté vigente en el momento. Se recomienda siempre la confección de manuales de los modelos para el envasado de los diferentes productos de uso médico dentro de la central de esterilización. Las condiciones mínimas que debe reunir un material utilizado como envoltorio es ser barrera biológica, ser permeable al agente esterilizante, ser no tóxico, no desprender pelusas, fibras u otro tipo de sustancias, no desprender olores, ser resistente a la rotura, a la humedad, ser repelente al agua,
no combinarse con el agente esterilizante, debe ser en lo posible de una adquisición fácil y el costo-beneficio debe ser positivo. La doble envoltura es que hay muchos productos que vienen con una doble envoltura. Esta doble envoltura se recomienda en los casos que la práctica lo requiera. Por ejemplo, en procedimientos quirúrgicos donde el material debe ser colocado sobre la mesa quirúrgica en un perfecto estado de asepsia y envuelto, ahí se requeriría una doble envoltura. Un ejemplo cotidiano son los guantes estériles, que tienen una doble envoltura, ¿sí? Donde la envoltura externa, que es la que está en contacto con todo, no es estéril, pero la envoltura interna sí es estéril, entonces uno puede apoyar los guantes con esa segunda envoltura sobre la mesa de trabajo, asegurándose de que mantienen la esterilidad. Bueno, y acá en este cuadro, que también nos lo da la resolución, podemos ver distintos tipos de envoltura y según la envoltura va a ser el método de esterilización que se puede usar con esa envoltura. No me voy a detener en dar demasiado detalle tampoco, simplemente les voy a nombrar los tipos de envoltorios que existen. Tal vez ya lo han escuchado en otras clases o ya los conocen, pero tenemos bolsas de doble faz, de papel de un grado médico, que puede ser laminado de poliéster y polipropileno. También están las cajas o envases metálicos con tapa hermética o cajas organizadoras metálicas con filtro, y ahí ustedes pueden ver, dependiendo entonces el material, qué método de esterilización resiste. Tenemos bolsas de solo polipropileno de grado médico, se suelen usar para algunas determinadas cosas frascos de vidrios con tapa o frascos y tubos con tapón de gasa y papel o solo papel, papel de grado médico, poliamida, etc. En ese cuadro entonces pueden ver detalladamente, según el tipo de envoltorio, el método de esterilización que se puede utilizar. Bueno, y ahora para ir terminando con los procedimientos generales, tenemos el cierre de los paquetes. Este cierre debe ser seguro y evitar todo tipo de apertura accidental. Debe permitir además una posterior apertura aséptica. Se debe realizar un doblado manual asegurado con una cinta autoadhesiva o un hilo de algodón, muchas veces se utiliza. También es muy importante el rotulado debe ser claro, fácil de interpretar y conocido por todos los usuarios. Ese rotulado puede ser manual o puede ser mecánico. Es importante que tenga el nombre del material, la fecha de esterilización y el lote. Si tiene más datos, bienvenido sea, pero mínimo esos tres datos tiene que tener. Luego viene el almacenado. Tengo un producto terminado y esterilizado. Lo ideal es que se coloque en canastos o contenedores que estén correctamente identificados. Se debe en lo posible evitar la manipulación innecesaria de todos estos productos que ya fueron procesados, y la validez de la esterilización está condicionada por el envoltorio, por el medio y el lugar de almacenamiento. Entonces, fíjense ustedes que es muy importante el lugar del almacenamiento. Y por último está la dispensación. El producto, una vez esterilizado, se dispensa.
Lógicamente que hay que evitar las caídas y nuevamente la manipulación innecesaria. El egreso de los productos ya procesados se debe documentar en un registro que esté implementado para ese fin. ¿Sí? Estos registros pueden ser manuales en papel, puede ser registrados en alguna plataforma, en la computadora. Eso es como cada central lo tenga organizado, pero tiene que estar documentado. Todos los pasos tienen que estar documentados. Bueno, ahora pasamos a los métodos de desinfección y de esterilización. Vamos a empezar con la desinfección. ¿Qué es la desinfección? Son las operaciones que están destinadas a matar o a eliminar casi todos o todos los microorganismos vegetativos contenidos en un objeto inanimado. Se puede hacer por métodos físicos o por métodos químicos. Tenemos la desinfección de alto nivel, que es la eliminación de todo microorganismo vegetativo, incluyendo todo tipo de virus y micobacterias. Actualmente los desinfectantes usados para productos de uso médico son glutaraldehído, ortoftaldehído y ácido peracético. Obviamente que debe realizarse un monitoreo adecuado de los parámetros críticos del proceso, como la concentración del agente desinfectante, la temperatura, el tiempo de exposición, corroborar la fecha de validez de la solución. Es fundamental verificar la compatibilidad física y funcional del instrumento con el producto desinfectante. Esto va a ser según las indicaciones de los fabricantes. Y hoy en día la tendencia internacional es considerar a la desinfección de alto nivel como parte de un conjunto de operaciones que están destinadas a garantizar el adecuado procesamiento de los productos médicos. Este conjunto de operaciones abarca, como veníamos hablando, del prelavado, el enjuague, el secado, la desinfección propiamente dicha, nuevamente el enjuague y el secado. Ahora vamos a pasar a la esterilización, que es el conjunto de operaciones que están destinadas a eliminar o matar todas las formas de los seres vivientes que se encuentran en un objeto o sustancia. Como hoy les dije, tenemos diferentes métodos de esterilización donde no me voy a detener porque estos ya los vieron, simplemente los voy a nombrar. Tenemos los métodos físicos, calor húmedo y calor seco. Como método químico tenemos el óxido de etileno y como método físico-químico tenemos vapor a baja temperatura, formaldehído, gas plasma, peróxido de hidrógeno. ¿Cómo es el modo de cargar un esterilizador? No hay que superar el 80% de la capacidad total de la cámara. Si nosotros respetamos esto, nos vamos a asegurar una esterilización de todos los productos contenidos en esa cámara. Y ahora pasamos al anteúltimo punto de los procedimientos generales, donde es el control de calidad de los procesos de esterilización, que es muy importante. Bueno, ¿en qué va a consistir este control de los procesos y del equipamiento? Consiste en llevar a cabo verificaciones de que se cumple lo planificado según la norma de cada servicio. Se debe controlar el proceso en cada etapa y todo se debe registrar. Cuando el resultado de este control es satisfactorio, se va a pasar a la siguiente etapa. En el control del proceso se incluye el control de los insumos utilizados en cada etapa, la materia prima, los monitores o indicadores biológicos, los indicadores químicos, o sea, todo lo que se utilice en los procesos.
La validación de los equipos, es muy importante validar los equipos al menos una vez al año o cada vez que se realice una reparación de los mismos, teniendo equipos validados, lo mismo que calibrados periódicamente, nos aseguramos de que los procesos de esterilización son los correctos, que lo que yo obtengo finalmente es un producto realmente estéril y que uno puede trabajar tranquilo con esos productos. El control de los filtros de aire, del agua de lavado, de las medidas de bioseguridad, de la planta fija, de la vestimenta del personal, de la calidad del vapor, todo ello también integra al control de calidad. Tenemos distintos controles, controles físicos, controles químicos y controles biológicos. Estos son para cada proceso, ¿sí? Los controles físicos se hacen en cada ciclo de esterilización, donde medimos temperatura, presión y tiempo, o sea, controlamos temperatura, presión y tiempo. Dentro de los controles químicos, que es en cada ciclo o en cada paquete, están impresos con cintas no tóxicas, son estables a través del tiempo, son de fácil lectura e interpretación y permiten la reproducibilidad del proceso. Y los controles biológicos, que la frecuencia va a depender del método de esterilización. Por ejemplo, calor húmedo es 1 por semana, óxido de etileno es 1 en cada carga, vapor, formaldehído, gas plasma gas plasma de peróxido de hidrógeno es 1 en cada carga y calor seco 1 por semana o según su uso. Ahora sí vamos a pasar al último punto de los procedimientos generales, que es la higiene y cuidados que hay que tener en el área de esterilización. Entonces, veamos cuáles son las medidas de higiene y sanitización. Debemos evitar o minimizar la generación de gotas o de aerosoles. Siempre se va a recomendar el uso de jabones líquidos para evitar contaminación y también evitar el taponamiento de las cañerías. El lavado de manos antes y después de cada procedimiento tiene que estar siempre. Depositar los materiales en lugares que estén secos, limpios. Evitar las corrientes de aire o movimientos bruscos para evitar estas corrientes de aire dentro de las áreas de la central de esterilización. Cumplir con el programa de desinfección de la institución. Evitar en el área todo tipo de construcción o reforma que no esté programada, ¿sí? Si es algo que esté programada, obviamente que se va a modificar el área para poder seguir trabajando dependiendo la reforma. Entonces, lo que no es programado no se va a poder hacer o se trata de evitarlo. El personal debe usar su uniforme completo, ambo, gorro, cofia. Eso también va a depender de las normas de cada central. Está prohibido el uso de esmaltes de uñas, de los cosméticos y de las joyas. La limpieza de la central de esterilización se debe hacer con métodos húmedos por arrastre. Está prohibido el uso de plumeros o escobas o trapos secos que hacen que se levante polvillo. Comer o beber solamente se hace en las áreas destinadas para ese fin. Y también lo otro que forma parte de estas medidas de higiene y sanitización es evitar el manipuleo innecesario de los productos de uso médico que ya han sido procesados. Nosotros tenemos que pensar, o sea, ir camino a tener una central de esterilización higiénica y que sea biosegura, tanto para el personal que trabaja como para todos los procesos
que se realizan ahí. Y continuando con la higiene y cuidados en el área, tenemos las medidas de seguridad, sumamente importantes también. Estas medidas deben ajustarse en todos los casos a la ley de higiene y seguridad en el trabajo y también a la de seguridad eléctrica que haya vigente. Por ejemplo, algunas medidas: que los carros de transporte tengan ruedas de goma, que el personal use calzado con suela de goma o antideslizante. Obviamente que dentro de todas las áreas y también dentro de la central de esterilización tiene que haber dispositivos contra incendio. El personal que trabaja con los esterilizadores a vapor o estufas debe usar guantes o manoplas antitérmicas, nunca van a ser de amianto. Tiene que haber disyuntores de corriente eléctrica. Las máquinas que se utilizan para cortar gasas tienen que tener un reparo frontal para seguridad del operador. El personal que trabaja con estas máquinas cortadoras de material textil debe usar guantes metálicos protectores, ¿sí?, para evitar accidentes. La central de esterilización debe contar también, como todas las áreas, con salidas de emergencia que sean de fácil acceso. Tiene que haber una ducha o un baño de agua para los casos de derrames de óxido de etileno o algunas otras sustancias químicas que son tóxicas para el operador. Bueno, y hasta aquí llegamos a la primera parte de esta clase número 10. Y luego tendrán la segunda parte. Muchas gracias.